¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el estado de la economía en Ecuador con otra notable invitada, Vilma Salgado, ex ministra de Economía de Ecuador, directamente desde Quito. Vilma Salgado, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Saludos muy cordiales. Saludos cordiales a ti también. Recientemente el gobierno neoliberal del presidente Daniel Noboa anunció que en pocos días, a fin de mes, está reduciendo los subsidios a los combustibles y hace poco aumentó el IVA en 3 puntos porcentuales. ¿Cómo está la economía de Ecuador hoy? La economía del Ecuador está absolutamente estancada y con signos recesivos. El propio Banco Mundial hace unos días, el 12 de junio, presentó una nueva estimación de cuál puede ser el crecimiento de la economía ecuatoriana en el 2024 y la redujo del 0.7 al 0.3%. Esto muestra que la economía está absolutamente estancada. Situación que viene desde hace largo rato, desde que el Ecuador regresó al Fondo Monetario Internacional, la economía está absolutamente estancada. Ahora, desde el punto de vista, digamos, del discurso, acá estamos hablando de que se está haciendo este aumento del 3%, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, supuestamente para financiar la guerra contra la inseguridad, y al mismo tiempo el presidente Daniel Noboa, hijo del hombre más rico del Ecuador, el empresario bananero que intentó 5 veces ser presidente. Por lo menos la denuncia es que debe 150 millones de dólares en impuestos que no paga. Entonces ahí hay un doble discurso. Aumentamos el IVA, reducimos los subsidios, pero no cobramos al hombre más rico del país lo que nos debe. Así es, hay una absoluta contradicción y hay evidentemente un conflicto de intereses. La familia del presidente, las empresas en las que el presidente es parte de los directorios, de acuerdo con información del Servicio de Rentas Internas, es una de las más grandes deudoras por impuestos no pagados al Servicio de Rentas Internas. Además, el mismo presidente Noboa aumentó las exoneraciones tributarias con dedicatoria para su tía, que es constructora. Eliminó puso la devolución del impuesto al valor agregado a proyectos inmobiliarios, es decir, con dedicatoria para su tía. Y hace poco se ha denunciado el hecho de que están además manejando todo lo que es alimentación escolar con empresas de su familia. Es decir, estos gobiernos le ven al Estado como una oportunidad de enriquecerse más. Hemos visto una publicación en días recientes de la revista The New Yorker que le hace justamente una entrevista al presidente Daniel Noboa y allí definitivamente el autor de la nota, cuando se refiere a los 10 años de correísmo, es decir, de la presidencia de Rafael Correa del 2007 al 2017, en ese momento se llamaba Alianza País, hoy se llama Revolución Ciudadana, el autor se permite el lujo que esos 10 años, en donde el país creció en todos los frentes, se caracterizó, según el autor, por la corrupción. Entonces, te pregunto, Vilma, con esto de que estamos identificando, que está pasando ya con el presidente Daniel Noboa y con los presidentes anteriores neoliberales, estamos hablando de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, ¿no fue particularmente corruptos esos años de gobierno? Hubo muchas denuncias de corrupción, pero la Fiscalía no ha dado paso a las correspondientes investigaciones. Hay un doble tratamiento. Cuando se trata de acusaciones al gobierno del expresidente Correa, proceden con demasiada agilidad y en muchos casos sin siquiera las pruebas correspondientes. Pero cuando se trataba del gobierno de Moreno, del gobierno de Lasso, de los que le sucedieron y del actual gobierno, pues la Fiscalía procede con una lentitud impresionante, ¿no? Simplemente no da paso a la investigación de esos casos. Sí, la corrupción es lamentablemente un problema muy grave en el Ecuador, pero no solamente es corrupción pública, que es la que por lo general se enfoca, la corrupción de funcionarios
o empleados públicos, pero no se habla de la corrupción, de todo lo que sucede en el ámbito privado, en el que también hay una gran corrupción y parte de esa corrupción es precisamente la evasión fiscal y el no pago de impuestos a tiempo, con lo cual se perjudica totalmente a los ecuatorianos, al pueblo ecuatoriano. Precisamente tú hablas de la evasión fiscal y esos dos presidentes que precedieron al actual Daniel Noboa, estamos hablando de Lenín Moreno y también de Guillermo Lasso, ambos aparecen en informes de evasión de impuestos, los INA Papers en el caso de Lenín Moreno y los Panama Papers y otros más en el caso de Guillermo Lasso, que es el socio mayoritario del Banco de Guayaquil, un banquero. Es decir, que acá estamos con expresidentes con serios problemas en cuanto a evasión de impuestos. Efectivamente, evasión de impuestos aparte de la legalización de parte de esa evasión, porque estos gobiernos se han caracterizado por el conceder amplias exoneraciones tributarias con dedicatoria. ¿Y qué son entonces estas exoneraciones tributarias? Son legalización de la evasión fiscal. Si una vez que son exonerados, ya no se les considera evasores, porque ya es una disposición legal las que les concede dicha exoneración. Y esto ha llevado a que las exoneraciones tributarias hayan llegado a cifras superiores al monto estimado del déficit fiscal. Si no hubiera exoneraciones, no tendríamos déficit y es más, no tendríamos deuda pública. Esa es la realidad en el Ecuador. Hay definitivamente analistas que identifican que la política monetaria del Fondo Monetario Internacional tiene mucho que ver con política, es decir, con acciones políticas y no necesariamente financieras. Y dado que, en definitiva, para muchos analistas acá todavía se vive adentro del Ecuador con todos contra el correísmo para que no llegue de nuevo al poder, como sucedió en las dos elecciones precedentes, la ayuda que le pueda dar el Fondo Monetario Internacional a Daniel Noboa estaría, énfasis en estaría orientada para ayudarlo a su reelección. ¿Tu lectura? Definitivamente, el Fondo Monetario Internacional es un aliado de la ultraderecha y creo que no solo en el país, sino en el mundo. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, no dice nada sobre la evasión fiscal, que según la Comisión Económica para América Latina se estima que puede llegar al 7% del Producto Interno Bruto, 7.000, 8.000 millones de dólares, solo en las aduanas, pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. El Fondo Monetario no dice nada sobre los grandes subsidios en tarifas eléctricas a mineras, a petroleras. No dice nada sobre la quema de gas en los mecheros, que es una práctica que afecta mucho la salud de las comunidades amazónicas y en las que también se estiman pérdidas anuales por alrededor de 3.000 millones de dólares. Es decir, el Fondo Monetario no ve nada, no dice nada sobre el monto tan excesivo al que han llegado las exoneraciones tributarias concentradas en grandes empresas y sin embargo pone todo el énfasis en los subsidios a los combustibles, que una parte obviamente sí beneficia a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y subsidios que además son calculados de una manera tramposa, porque toman en cuenta el precio internacional del petróleo y no se dan cuenta que nosotros somos productores de petróleo. Pero dicen que hay un costo de oportunidad y por ahí inflan el supuesto subsidio a los combustibles que sí está en la carta de intención y en los compromisos del Ecuador, de los gobiernos del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y dónde está el gobierno de Daniel Noboa respecto al Fondo Monetario Internacional hoy? El gobierno de Noboa acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el cual completa lo que según el fondo estaba pendiente de las reformas requeridas en el Ecuador, según el discurso del Fondo Monetario para retornar a una línea de crecimiento económico y equidad. Ellos dicen eso, pero y así el aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% ya fue parte de esos compromisos, porque ya estaba dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En el actual acuerdo firmado hace poco, al término del mes de mayo, ya se establece, por ejemplo, la necesidad de reforma que está pendiente según el fondo, que son reformas laborales para eliminar derechos, conquistas que han conseguido los trabajadores.
y, por supuesto, la eliminación de los subsidios a los combustibles que estuvo desde el primer acuerdo de marzo de 2019. El gobierno de Moreno intentó eliminar ese subsidio, pero hubo un gran levantamiento popular y eso le obligó a echar para atrás y dejar insubsistentes esas medidas. Hablabas tú del tema de los trabajadores. Te traigo a tu atención un par de cifras. Ecuador, tercer lugar de los 10 peores países para los trabajadores según el Global Rights Index. Al mismo tiempo, estamos hablando de que hubo también en semanas recientes una consulta popular forzada por Daniel Noboa con 11 preguntas, dos de ellas que la lectura de los analistas es que esas eran las importantes para su futuro político. Quería entonces implementar el trabajo por horas, que para los analistas que conocen, y nadie mejor que tú en esta tendencia, es nada más ni nada menos que desplumar los pocos derechos que tenían los trabajadores ecuatorianos, tanto es así que acá los consideran los 10 peores del mundo. ¿Cuál es la situación del gobierno respecto a su preocupación por la calidad del trabajo y de los trabajadores? Bueno, el gobierno en su informe a la nación mostró que vive en un país distinto del que vivimos la mayoría de los ecuatorianos, porque según él ha aumentado la generación de empleo, sobre todo de empleo juvenil, pero las estadísticas oficiales desmienten esa afirmación del presidente. No hay en realidad ninguna preocupación respecto a la situación del empleo y a la situación del pueblo ecuatoriano. Eso se refleja, por ejemplo, en la cantidad de ecuatorianos que están obligados, se han visto obligados a migrar, a salir del país, a abandonar el país a tal punto que ya estamos disputando el primer lugar por la presión de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos con Venezuela. La migración de ecuatorianos ha sido tan brutal durante los últimos gobiernos y continúa durante el actual gobierno que las remesas de los trabajadores migrantes han ascendido en el año 2023 a 5.447 millones de dólares, que es una cifra similar al total de ingresos por exportaciones de productos industrializados. Esa es la magnitud en que se ejerce la presión sobre la familia ecuatoriana que desesperada tiene que atravesar con todos los peligros que eso significa las peligrosas selva del Darién para tratar de mantener a su familia. Vilma, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Vilma Salgado directamente desde Quito. Vilma, ex ministra de Economía del Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Vilma Salgado directamente desde Quito. Vilma, ex ministra de Economía del Ecuador. Estamos hablando precisamente sobre el estado de la economía del Ecuador. Vilma, el presidente Daniel Noboa asumió el poder hace poquito más de 6 meses en una elección anticipada, por lo tanto su periodo de gobierno es solamente 1 año y medio, y inmediatamente que lo hizo dijo que su intención era la reelección. Con estos datos económicos, ¿qué puede ofrecerle al votante para que se enamore y vote por 4 años más de Daniel Noboa? Bueno, el gobierno utiliza como mecanismo de publicidad la inseguridad y efectivamente luego de que se destruyeron las instituciones que se ocupaban del tema seguridad en los gobiernos de Moreno y Lasso, la inseguridad ha ascendido a unos niveles que son muy preocupantes y que obviamente nos afecta a toda la población. Y eso es lo que ha sido utilizado por el actual gobierno con un despliegue muy grande de Fuerzas Armadas a las calles. Sin embargo, la inseguridad continúa
Pero esto es lo que es un elemento de publicidad en el que aparece como que fuera un gobierno similar al de Bukele, a quien pretende emular y utiliza este tema de la inseguridad como un mecanismo de aglutinar a la población, sobre todo a la población más joven, que es, de alguna manera parece identificarse con estas políticas del gobierno, porque continúa con una relativamente alta popularidad, si bien ha perdido popularidad, pero todavía tiene una alta popularidad y es exclusivamente este despliegue de Fuerzas Armadas, esta aparente lucha contra la inseguridad, que como le digo, pues todavía la población en los sectores más afectados manifiesta que no siente que haya mejorado la situación. Los estadounidenses tienen una frase muy práctica, muy pragmática, que te acuerdas que el expresidente Ronald Reagan, cuando competía con Jimmy Carter con una inflación muy alta, él decía, tóquese su bolsillo, usted está mejor hoy que hace 4 años, y en realidad en ese momento estaba peor. Cuando se toca el bolsillo, el ecuatoriano hoy está mejor que cuando llegó Daniel Noboa al poder y lo que le falta de su gobierno. No, pues está mucho peor, ¿no? Porque la información sobre empleo, por ejemplo, el aumento del desempleo, que es un problema estructural crónico del país, pero que se ha agravado, el aumento del impuesto al valor agregado que deteriora la situación financiera de las familias, el anuncio de que va a ser eliminado el subsidio a los combustibles, son medidas muy drásticas en una economía que se encuentra absolutamente estancada. Pero al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional continúa insistiendo en que habría en el Ecuador una represión financiera y que hay que liberalizar más el manejo de la política monetaria y financiera, sobre todo por parte del sistema financiero, la banca. Entonces, unas tasas de interés que no han bajado, sobre todo para el microcrédito, para los más pequeños es tasas de interés anual sobre el 25%, que es una tasa imposible de cumplir en una economía estancada. El Ecuador es uno de los pocos países de América Latina, no el único, por ejemplo El Salvador es otro, que tiene su moneda atada al dólar, que la moneda del Ecuador es el dólar. ¿Eso juega a favor o en contra? Bueno, el dólar tiene un doble, se volvió una política muy, digamos, favorable para los ecuatorianos en el sentido de que los ecuatorianos sintieron que por lo menos no hay la inflación que pues nos golpeaba totalmente en los ingresos. Pues, claro que no se dice por qué razón es que se puede mantener el dólar y detrás de eso está precisamente uno de los elementos de la inseguridad, que es el lavado de dinero. No sé, el Ecuador se ha convertido, según información de expertos, en uno de los principales países exportadores de cocaína en Europa, por ejemplo. Eh, entonces, hay liquidez en la economía, pero de fuentes no oficiales, digamos. Nadie habla de esas cifras, solo los expertos. Pero al mismo tiempo, cuando las monedas de los países vecinos se devalúan, Perú, Colombia devalúan sus monedas, las exportaciones de esos productos se abaratan y el Ecuador automáticamente se encarece y esto golpea también las exportaciones ecuatorianas. La respuesta de los gobernantes ha sido firmar tratados de libre comercio hasta con China. Y ahí viene otra vez la amenaza contra el empleo. De hecho, la más grande empresa productora de la industria automotriz ya cerró sus puertas, ¿no? Tenemos ahí la amenaza de qué va a pasar con el resto de sectores productivos que son los generadores de empleo. Es decir, el empleo es el mayor amenazado, el que se siente más amenazado por estas políticas de los últimos gobiernos. Y el pueblo ecuatoriano, el público ecuatoriano a través de la prensa tiene una conciencia de lo por lo menos gris que es el panorama económico que está por delante. Para nada. La prensa repite el discurso del presidente y el presidente hace publicidad y propaganda. La prensa está completamente con el gobierno de Noboa porque teme que la posibilidad del retorno
de la llamada Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, del correísmo, que estuvo a punto de ganar las últimas elecciones. Entonces, la prensa tiene ese temor y obviamente está completamente difundiendo las ideas del presidente y las nociones del presidente. Veamos si el pueblo ecuatoriano continúa siendo engañado o si el pueblo ecuatoriano toma conciencia de lo que le está sucediendo en su propia economía familiar. Y ahora yo apelo a tu conocimiento político, además de económico, y también para un público que nos ve fuera del Ecuador, las dos instancias en las últimas dos elecciones. Primera vuelta gana el correísmo o la Revolución Ciudadana, segunda vuelta se vuelten todos contra el correísmo, se junta todo lo que pueda haber políticamente y le gana en segunda vuelta al correísmo. Para esta elección, la próxima, en febrero del 2025, ¿el correísmo o la Revolución Ciudadana logrará algún tipo de alianza, algún tipo de acuerdo con algún otro protagonista político para llegar a ese más del 50% más uno de los votos y finalmente dejar atrás estos por lo menos 9 años de neoliberalismo que, como tú dices, ha causado estragos desde el punto de vista económico? Bueno, por ahora no se ve todavía ninguna posibilidad de acuerdos. Sobre todo hay puntos en los que tienen discrepancias profundas con el movimiento indígena, como son el tema de la minería. Los indígenas se oponen completamente a la minería porque destruye sus fuentes de agua. Y el tema en general del manejo ambiental, ¿no? Pero sin embargo, bueno, todo está por verse, todo está por dilucidarse. Esperemos que el pueblo ecuatoriano tome conciencia del impacto que ha tenido el neoliberalismo sobre la economía nacional, sobre la situación de sus familias, y esperemos que esas reflexiones lleven a algún cambio de posición y no vuelvan a elegir a otro gobierno neoliberal. Pero al mismo tiempo, tú conoces mejor que nadie, Vilma, que hay una frase que solemos usar como referencia, decimos el norte. El norte está mirando con mucha atención lo que pasa en nuestra región latinoamericana. El expresidente Rafael Correa dice que es un territorio en disputa y el norte no quiere necesariamente que vuelva el progresismo que sacó de la pobreza a millones de ecuatorianos en una década y aumentó la calidad de vida en todos los frentes. Definitivamente, el norte, además, como todos conocemos, pues tiene una disputa por la hegemonía con China y trata de sacar a China de toda la América. En el caso del Ecuador, obviamente el norte tiene una gran influencia sobre el manejo, por ejemplo, de esta política, de este discurso anticorreísta. Cuando se acercan las elecciones, otra vez profundizan las acusaciones de la supuesta corrupción. En el caso de las elecciones pasadas, el asesinato de un candidato presidencial que fue sin ningún fundamento atribuida al correísmo, eso es lo que influyó sobre el resultado electoral. En este caso, pues está por verse cómo manejan este discurso en contra del correísmo y en contra de la revolución ciudadana. Pero en definitiva, si tú tuvieras que hacer una apuesta hoy, un vaticinio, ¿qué dirías? ¿Quién gana? Yo en este momento diría que si es que el presidente Noboa definitivamente aplica la eliminación de los subsidios a los combustibles antes de las elecciones, corre el riesgo de perder las elecciones. Pero si espera, como supongo que va a suceder, y además que ha hecho declaraciones de que sí, incluso dictó un decreto de que sí va a cumplir con el resultado de la consulta popular sobre el Yasuní, y de que sí se va a respetar y se va a eliminar, supuestamente, yo creo que esa fue un anuncio y un decreto con fines exclusivamente políticos, pues se corre el riesgo de que otra vez la población, sobre todo joven, sea manipulada y, digamos, en este momento está todo por definirse. Y le cobrará los 140 millones de dólares que le debe su padre en impuestos al fisco. Eso es algo que la prensa lo esconde, no dice absolutamente nada, no comenta tampoco sobre el monto de exoneraciones tributarias, no dice nada sobre el monto de los subsidios eléctricos
a mineras, a petroleras. No, la prensa tapa completamente todas las posibilidades de fuentes alternativas de financiamiento que existen para no seguir golpeando al pueblo ecuatoriano. Vilma Salgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.